Bienvenidos amigos de Ocatubers, hoy veremos fácil y rápido qué es el derecho romano, cuál es su importancia, utilidad, su clasificación, así como su historia, cuáles fueron los principales conceptos que provienen del derecho romano, cómo era la familia y cómo era su derecho procesal. Bienvenido, aquí en Docava encontrarás educación jurídica que te puede interesar para saber un poco más, completamente gratis. Para ello, solo mira este video completo y suscríbete para nuevos temas. Compañeros, estos son los temas más importantes que analizaremos en el presente video. Como ves, es muy completo, pero si solo te interesa alguno de ellos, ve a la marca de tiempo correspondiente para poder verlos directamente. Además, verás seleccionados los temas más importantes que pueden llegar a ser los que tomen en cuenta tus maestros en futuros exámenes. Sin más, ¡comenzamos! Primero tenemos que se liga la fundación de Roma con la destrucción de Troya. Los sucesores descendientes de Enas, uno de ellos Numitor, fue destronado por su hermano Amulio. Posteriormente, una hija de este tuvo dos gemelos, Rómulo y Remo, que se destronaron al usurpador y retiraron del trono a Numitor, que era su abuelo, y este en premio les otorgó el derecho de fundar una ciudad, y fue así que fundó Roma el 21 de abril del año 753 a.C. y su primer gobernante fue Rómulo, y de ahí tomó su nombre Roma. ¿Qué es el derecho romano? El derecho romano es el conjunto de normas jurídicas que rigieron en la sociedad romana en las diversas épocas de su existencia, desde su fundación el 21 de abril del 753 a.C. hasta la muerte del emperador Justiniano. Es importante este derecho ya que conocemos nuestro propio sistema jurídico. Además, es útil porque el origen de nuestras instituciones civiles y los códigos lo tenemos dentro de este derecho, debido a que el sistema jurídico es neorromanista. También es importante mencionar que en toda América Latina se aplicó por medio de la jurisprudencia española, así como por la legislación positiva, especialmente el derecho civil, por la influencia grecorromana, modificada por el sentido étnico y evolución cultural a través de los tiempos. ¿Cuál es la clasificación del derecho romano? Dos son las clasificaciones que se le dan al derecho romano. Primero tenemos que Beatriz Bernal lo califica en arcaico desde la fundación de Roma hasta la promulgación de las 12 tablas, en preclásico desde las 12 tablas hasta el fin de la República, clásico desde el fin de la República hasta el imperio de Alejandro el Severo, postclásico hasta Justiniano y finalmente la categoría de Justiniano. Después José Ledesma lo cataloga como monarquía, república e imperio. ¿Cómo fue la monarquía? La monarquía estaba formada por los mercaderes, comerciantes, pequeños granjeros, agricultores. El régimen monárquico surge con Rómulo, el cual se le atribuye la creación del Senado y la publicación de leyes como la del matrimonio. En el régimen político estaba el rey, jefe único y vitalicio de la comunidad, el Senado integrado por grupos de ancianos, padres que eran los de mayor criterio y experiencia que tenían responsabilidad, así como en los comicios y asambleas en las que el pueblo ejercitaba sus derechos. Había dos clases sociales, los plebeyas, que eran la clase excluida de los derechos fundamentales, y los patricios, los hombres privilegiados. Aquí la fuente del derecho era la costumbre o la fuente consuetudinaria, que para Ulpiano son dos: los usos arraigados para el tiempo con la conformidad tácita del pueblo, el derecho nacido de la necesidad del pueblo romano, consagrado por la costumbre de los hechos repetitivos por el tiempo. Canónicamente en la tierra romana parten dos los elementos de la costumbre: el elemento objetivo, que es la partición constante y prolongada de una determinada conducta, y el elemento subjetivo, la convicción que tiene el grupo social de que esa conducta es jurídicamente obligatoria, por lo tanto debe aplicarse. ¿Cómo fue la república? En esta época encontramos una organización en forma de magistraturas, fusión de las clases sociales, nace la primera ley escrita, que es la ley de las 12 tablas, y surge el derecho honorario. Se secualiza el derecho, la política internacional y la administración del Estado estaban en manos de los senadores. Este periodo se caracteriza por el conflicto entre los patricios y los plebeyos, debido a las asignaciones de territorio conquistado. Aquí en el régimen político había el Senado, los comicios y las magistraturas, que eran los órganos o personas a las que se le asignaban funciones públicas que antes ejercían exclusivamente el monarca. Aquí el derecho pasó de un tránsito del consuetudinario al escrito. Como las obras que fueron importantes son las leyes comiciales, que eran las leyes obligatorias porque emanaban del pueblo, los plebiscitos, los senadoconsultos emitidos por el Senado, los edictos realizados por los magistrados, la costumbre
y las constituciones imperiales. ¿Cómo fue el imperio? En esta época es el emperador quien interpreta en su totalidad la norma jurídica e impide la actividad jurisprudencial. Por ello, la fuente del derecho es producto de la voluntad del emperador, quien lo ejercía con las constituciones imperiales o leges, con carácter obligatorio o fuerza de ley, siendo el edicto la disposición de carácter emitidos por el emperador. También tenemos el decreta, resoluciones judiciales o sentencias dictadas por el príncipe, la rescripta, que son respuestas dadas por el príncipe o consultas. También tenemos el mandato, que son órdenes giradas por el emperador. Finalmente diremos que en esta época tienen dos fases, el principado y el imperio absoluto. Empieza en el año 27 a.C. con Octavio. Aquí el emperador ejercía poderes públicos, los que compartía teóricamente, por lo que se le conoce como la época de la diarquía o gobierno de dos. La organización territorial era por los imperiales, quien eran ciudades fronterizas que administraban los lugartenientes, y las senatoriales, administradas por los preconsuladores. El régimen seguía siendo las magistraturas, el senado y los comicios. El derecho se veía como un deporte intelectual para los romanos. Todo hijo de buena familia debía tener conocimientos jurídicos. El derecho en esta época deja de ser oral para ser escrito. En esta época, Roma atravesaba por una aguda crisis económica, social y política, donde bandas de forajidos atacaban su territorio, devastando sus campos y ciudades. A la muerte de Alejandro Severo, inició el gobierno de Diocesano. 50 años más tarde, Roma vive una época de anarquía total, pero a finales del siglo III, el emperador Diocesano, elegido por las tropas, logra someter al ejército al poder imperial, reformando administrativa y constitucionalmente el territorio. Aquí se encuentra la caída del imperio, que dio fin a la llamada Edad Antigua y da inicio a la Edad Media. Debido a que desapareció la aristocracia, también se empobreció la agricultura y se devaluó la moneda. También desapareció el oro, así como la influencia del cristianismo. En el derecho se tuvo una fase de decadencia, vulgarizándose el latín de la época. Existió carencia total de producción jurídica debido al cristianismo y al socialismo, sin olvidar la anarquía política que reflejó un desorden jurídico. ¿Quién fue Justiniano? Fue un emperador que nace en Iliria en el año 482 después de Cristo. Estaba casado con Teodora, ascendió en el trono en el año 527 y gobernó hasta el 565. Con su muerte se considera finalizada la historia y evolución del derecho romano. Reconstruyó el sistema de derecho con obras como el Código Antiguo, las novelas, el Digesto o Pandetas. También hizo los institutos y creó un código nuevo. ¿Cómo fue el resto de la historia del derecho romano? El derecho romano en la Edad Media tuvo una segunda vida por el monje Irnenio. Luego, al ser reconquistada por Italia y vencer a los bárbaros, renace la supremacía del derecho romano, entrando en vigor la compilación de Justiniano. En la Edad Moderna, el siglo XVI, tiene nueva fuerza por el retorno de los pensamientos de los grandes clásicos griegos y romanos. La corriente renacentista influye en el contexto jurídico por el humanismo jurídico, así como la escuela de derecho natural. Después, a finales de la Edad Moderna, en el siglo XVII y siglo XVIII, hubo una decadencia debido a que se trata de sustituir por ordenamientos jurídicos modernos. Finalmente, en la Edad Contemporánea, con las ideas de la Revolución Francesa de 1789, se inicia con la codificación en el centro de Europa. Esto produce como resultado el florecimiento del derecho romano, con codificaciones como el Código de Prusia, el Código de Napoleón, el Código alemán y el Habeas Juris. ¿Cuáles fueron los principales conceptos generales que aportó el derecho romano? Jus, derecho, ya sea denominar tanto el derecho objetivo como el derecho subjetivo. Fas, norma religiosa, el derecho divino que regula las relaciones de los seres humanos con los dioses. Equidad, es el conjunto de principios superiores de lo que es justo atribuidos al caso concreto, al que si se le aplicara el derecho se ocasionaría una evidente injusticia. Justicia, justitia, la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que a su derecho corresponda. Jurisprudencia,
significa el conocimiento del derecho, era la fuente del derecho dictado por los senadoconsultos o jurisconsultos. Precepto significa regla o instrucción que se establece para regular un arte o una facultad. Precepto del derecho, aquellas reglas prácticas dictadas por la convivencia social que, sin llegar a tener carácter de normas jurídicas, son el fundamento de todos los deberes jurídicos del hombre en tanto sus relaciones individuales como sociales. Ulpiano expresa que son vivir honestamente, no hacer daño a otro, dar a cada uno lo que es suyo. Derecho público regula las relaciones políticas y los fines que el Estado debe alcanzar. Se refiere a la estructura del derecho romano. Derecho privado regula las relaciones entre los particulares. Se divide en derecho natural, jus naturale, aquel que la razón natural establece entre los hombres, y derecho de gentes, jus gentium, es el derecho observado por los pueblos y establecidos por la razón natural entre todos los hombres, porque todas las naciones se sirven de este derecho. Derecho civil es el jus civile, el derecho de los ciudadanos que procede de la voluntad del pueblo y que ha sido establecido especialmente para los individuos. Era el derecho propio para la ciudad. Derecho escrito, jus scriptum, es el formulado y promulgado por una autoridad que se manifiesta en forma escrita. Ejemplo, ley, plebiscitos, senadoconsultos, edictos, etc. Derecho no escrito, jus non scriptum, es aquel que está formado por el uso, por la tradición, es el derecho que se manifiesta en la conducta de los ciudadanos, es el derecho consuetudinario. Derecho común, también llamado derecho general, comprende reglas y deberes para todos los ciudadanos sin excepción. Derecho singular establece disposiciones referidas solo a algunos individuos. Otros conceptos importantes en esta época fue la interpretación, que significa desentrañar el sentido, alcance y significado de la norma, ya que se maneja como interpretación gramatical o literal y la interpretación lógica. Asimismo, se le asignó a la ley vigencia en tiempo y espacio. Esto es, que solo es obligatorio por cierto tiempo y en determinada porción de espacio. Esto ayudó a que en el periodo clásico surgiera el principio de la irretroactividad de la ley, es decir, una ley no se aplica a actos nacidos con anterioridad a la publicación de la norma. También fueron importantes las reglas más comunes de derecho subjetivo o principios comunes, como lo son: el que es primero en tiempo es primero en derecho, nadie puede transferir más derechos de los que tiene, el que puede lo más puede lo menos, nadie está obligado a lo imposible, y también de los derechos reales proceden los personales. La palabra persona proviene de personare, que significa sonar fuerte, resonar, que todo ser susceptible de adquirir derechos y obligaciones puede ser persona, lo que en esa época estaba referido al hombre libre, en virtud de que el esclavo era considerado como una cosa, y a diferencia del derecho actual, no bastaba con el nacimiento del ser humano para ser considerado persona, debido a que requería que para poder tener derechos el recién nacido naciera con vida, con signos vitales, además de que el niño llorara al nacer. Ellos también catalogaban a las personas como personas físicas que tenían requisitos que los caracterizaba como humanos, como el de presentar signos vitales. También mencionaban a las personas morales. A estas la ley les reconoce la capacidad solo de derecho, por ello requieren representantes para actuar. En este derecho se puede perder la capacidad o disminuir. Así tenemos la capatis diminutio máxima, que es la pérdida del estado de libertad. También tenemos la capatis diminutio media, que es la pérdida de la ciudadanía romana, y la capatis diminutio mínima, que era la pérdida del estado de familia. Si bien existía el estado de libertad, había legalmente esclavitud, pero podía extinguirse por manumisión o por el imperio de la ley, entendiendo por manumisión el acto voluntario del amo por medio del cual otorga la libertad a su siervo. Etimológicamente significa salida de las manos. También existía otra categoría que eran los colonos, que es algo intermedio entre ser libre y ser esclavo. La palabra proviene de colonus, que significa la condición del hombre libre atado a perpetuidad a la tierra de otro para cultivarla y protegerla, a cambio de un pago de dinero o en especie. Surge también por la escasez de esclavos derivado del exceso de manumisiones. Otro estado que se podía tener era el estado de la ciudadanía romana, quienes gozaban de los privilegios y derechos públicos y privados. Entre estos y los ciudadanos existió también otra categoría intermedia a la que llamaron latinos. ¿Cómo era el derecho de familia?
El término familia tiene diversas acepciones, puede referir a las personas, a las cosas o al patrimonio, que se pertenece al pater familias. La familia romana se caracterizaba por un régimen de tipo patriarcal, donde existía una sola persona, el pater familia, que era el único titular de derechos sobre los miembros de la familia. La familia romana se consideraba como un pequeño estado. Ligado a la familia se encuentra el matrimonio. En Roma existían dos formas de unión matrimonial: la unión monogámica de un hombre con una mujer, el concubinato, que era la unión de un hombre y una mujer sin que los dos tuvieran un vínculo jurídico sino filial. Existían también dos formas de matrimonio: la justas nuptias cum manu, era aquel matrimonio donde la mujer ingresaba a la patria potestad de la familia del esposo, y la justias nuptias sine manu. En estas, el marido no tenía poder alguno sobre la mujer, ya que seguía perteneciendo al pater familias natural. También tenemos aquí los esponsales, que consistían en una promesa hecha por los novios a sus respectivos pater familias para celebrar un futuro matrimonio. También tenemos el concubinato. Los romanos la consideraban como una forma de matrimonio. Era la unión de orden inferior, duradera y estable entre un hombre y una mujer. También tenemos el matrimonio sine connubio. Este matrimonio es el que se podía contraer todos aquellos que no tuvieran el jus cunebium, ejemplo, el ciudadano romano y una peregrina o una latina. También tenemos el contubernio, que consistía en la unión de una persona libre y una esclava. Los romanos no distinguieron el derecho privado del procesal, ya que se encontraban entremezclados. Sin embargo, encontraron una gran diferencia entre el derecho público y el privado. El derecho público era iniciado por el magistrado o por cualquier otro ciudadano en representación de la comunidad, mientras que el privado se iniciaba por el acto de la parte demandante. Aquí el juez privado es designado por las partes para poder resolver. También tenemos dos clases de proceso en Roma: el procedimiento penal, que era el proceso público promovido a iniciativa del magistrado o por cualquier otro ciudadano, podría ser también la víctima o a un pariente de ella. También tenemos el procedimiento civil, que comprendía las controversias entre los particulares entre sí. Otra importante aportación es el procedimiento, que es el conjunto de formalidades que deben observar durante el transcurso del proceso. En la organización judicial tenemos que las funciones judiciales en el sistema de orden de los juicios privados estaban encomendados a los magistrados y jueces. Los magistrados intervenían en la primera fase del proceso y eran aquellas personas que coordinaban el desarrollo de la primera instancia y precisaban el objeto de los debates. Los jueces, tenemos dos tipos de jueces: los jueces particulares designados para cada asunto y su actuación terminaba al dictar la sentencia, y los jueces que componen los tribunales permanentes. Las partes del proceso eran dos: el actor, el demandado. Dentro del procedimiento formulario tenemos que se llamaba así al empleo de la fórmula escrita redactada por el magistrado, que contiene las pretensiones de las partes y que sirve de base para que el juez resuelva. La fórmula es la redacción por escrito de un conjunto de frases técnicas mediante la cual se fija el contenido del proceso. La litis, contestación, es redactada por el magistrado y entregada al actor. También tenemos la instancia apum iun. En esta etapa las partes iniciaban sus debates y ofrecían las pruebas para que finalmente se pronunciara la sentencia. El desarrollo del procedimiento: tenemos que el procedimiento se iniciaba con la estación o notificación del demandado, transformándose en un acto privado a un acto público. Realizada la petición del actor por un oficial público, el demandado podía contestar la demanda presentando una fianza para garantizar la presencia en el proceso, ya que de no presentarla podía ser encarcelado todo el tiempo que durara el proceso. Después de contestar la demanda se presentaban las pruebas: podía ser testimonial, con juramento, la documental, las presunciones y la confesional. Después de concluida esta etapa seguía la sentencia. Por lo que ve a las acciones, en el derecho romano la palabra acción tuvo diferentes acepciones. Originalmente significaba acto. La palabra acción la podemos emplear de dos sentidos: como un acto formal, que es el acto que inicia el proceso, o como un acto material, que es la proclamación de un derecho. Por lo que ve a los derechos reales, tenemos que el concepto de la palabra viene de la cosa, que comprende todo lo que puede procurar a las personas una utilidad.
Aquí había una clasificación de las cosas. Primero tenemos las cosas como en el patrimonio, que son las cosas que se pueden apropiar, las cosas fuera del patrimonio, que son las cosas que no se pueden apropiar porque le pertenece a la nación. Tenemos las cosas divine iures, que son las cosas que pertenecen a los dioses, ningún humano podía apropiarse de ellas. También tenemos las cosis humanis iures, las cosas de las que sí se podía apropiar el ser humano, y también tenemos las cosas corporales e incorporales. Finalmente, por lo que ve a las obligaciones, que eran los deberes que tenían que cumplir frente a los terceros, tenemos que las obligaciones se dividían en obligaciones civiles y obligaciones honorarias. Lo que diferenció este derecho fue que en las fuentes de obligación ya se encontraba el contrato, el delito, el cuasicontrato, el cuasidelito, los pactos y los vestigios. Por cuasidelito se tiene una realización de hechos con consecuencias que generan un hecho ilícito. Aquí podrían mencionarse lo que se conoce actualmente como los delitos culposos. También tenemos el cuasicontrato, cuando una obligación es generada por un hecho lícito o una manifestación de la voluntad unilateral, pero de tal suerte que no haya ni contrato ni delito. Los romanos decían que nacía el cuasicontrato o cuasidelito. Los mapas mentales son muy importantes para poder recordar lo que hemos aprendido. Por eso aquí en Docaba te mostramos un mapa mental de esta materia. Para poder obtenerlo gratis, dirígete a nuestras redes sociales y cópialo para que puedas progresar más rápidamente. Como hemos ido analizando, esta información es muy útil, por lo que si quieres ayudar a un compañero o amigo, compártele el presente video. También, si deseas conocer sobre más temas jurídicos, suscríbete al canal. Además, si tienes preferencias por algún tema del derecho, coméntalo para poder traerlo al canal. Si te gusta el video o la información, o puedes ayudar dando un like, que no te cuesta nada y a mí me sirve para ir mejorando los temas del contenido. Finalmente, te agradezco por haber llegado hasta este punto del video. Te dejo aquí la bibliografía donde sacamos la información jurídica para este video. Muchas gracias, bye. Suscríbete a Docaba.